Ministerio de Hacienda hizo dos colocaciones de bonos globales esta semana, una por 1.500 millones de dólares a 30 años, una tasa en la vecindad de 6.5%. Una excelente colocación. Hizo otra colocación por el equivalente de 1.000 millones de dólares, pero en pesos dominicanos, unos 50.550 millones de pesos, a 7 años con una tasa, un rendimiento ofertado de 9.75, que está también, es una tasa razonable para un bono de esa magnitud, y con eso comenzamos a construir. Ya tenemos 2 puntos en la curva de los bonos globales denominados en pesos transados globalmente, en el mercado global de República Dominicana, que es algo que no todos los países de la región han podido hacer. Países como Perú, Colombia, Brasil en un momento, también Chile, México, son los países que han liderado este mercado de bonos globales denominados en moneda local, y dicho sea de paso, con malas experiencias para los compradores de esos bonos en esos países, porque estos países como México, Chile, Colombia, Perú han tenido en algunos momentos fuertes fluctuaciones de sus monedas que no fueron previstas por estos tenedores de bonos y tuvieron años de retorno negativo, o sea, donde la tasa de interés que le pagaba el bono fue menor en soles peruanos, en pesos chilenos o en pesos mexicanos que lo que fue la tasa de depreciación de las monedas. Dominicana es un país que tiene un sistema cambiario sui generis bastante peculiar, que replica bastante bien el modelo que una vez tuvo Argentina de la tablita, que es una flotación manejada que va llevando el Banco Central, y eso genera una tasa de depreciación que en los últimos años ha promediado cerca del 4%, 3.9%. El año pasado fue por esa vecindad. De este año va con un ritmo todavía de depreciación menor. Entonces eso los inversionistas lo ven y dicen, bueno, este es un país que tiene, parece ser, unos niveles de estabilidad cambiaria asombrosos. Si me dan un 9, quiere decir que en dólares me está saliendo esto por un título de apenas 7 años, me está generando un retorno en la vecindad de 5.50, casi 6%, dependiendo de si me toco con un año de 3% y pico de depreciación. Entonces es atractivo porque fíjense que en un periodo de 7 años él está obteniendo prácticamente o casi lo mismo que él obtendría si compra el bono a 30 años denominado en dólares sin riesgo cambiario de Dominicana. Entonces dicen, bueno, si yo puedo combinar un retorno con pesos de 6 y pico en dólares, con un retorno también a 30 años en dólares de 6 y pico, estoy en el mejor de los mundos. O sea, y por eso tuvo tanta demanda, tuvo bastante demanda este bono, y en eso ha contribuido que el país ha estado libre de episodios de devaluación significativa en los últimos 7, 8 años. No ha habido. Entonces eso es algo que uno tiene que achacárselo a la política cambiaria que ha seguido y monetaria el Banco Central. Mucha gente se escandaliza, el gobierno se está endeudando. Bueno, eso está en el presupuesto, ese presupuesto se aprobó así. Recordemos que parte de esas emisiones es para pagar vencimientos de capital de deuda interna y externa. O sea, no todo es para cerrar un déficit. La parte que va a déficit fiscal es apenas un 2.3, un 2.2% del PIB. O sea que de los 4.000 y pico de millones de financiamiento que tenía programado este año Dominicana, lo que va a déficit son 1.600 millones de dólares. Todo lo demás es para pagar amortizaciones. Entonces, no debemos manejar esto políticamente, porque si la oposición ganase las elecciones ya aquí, cuando lleguen en el 2020, lo primero que van a tener que hacer cuando le llegue el mes de enero es ir al mercado de capitales y van a emitir una cantidad de bonos más o menos similar. Entonces la gente va a decir, bueno, pero ¿y cuál era la diferencia? Señores, no es de la noche a la mañana que usted cambia el patrón de acceso de una economía a los mercados globales. Si usted quiere tener menos acceso y reducir eso, entonces usted va a tener que meter un programa de ajuste fiscal sustancial
de no menos de 3 puntos porcentuales del PIB. Y eso requiere mucha voluntad política, entonces hay que ver si usted lo va a poder hacer o no lo va a poder hacer. Es lo ideal que se pueda hacer, de manera que cuando vayamos al mercado de capitales no tengamos que ir con tantas emisiones al año y tantos niveles. Pero si queremos seguir nadando en exenciones, donde el ITEVI, el 50% del PIB está exento del ITEVI, donde tengo sectores que están exentos prácticamente de todo tipo de impuestos, bueno, entonces hay que ir al mercado de capitales, hay que ir a emitir deuda. Es la forma más transparente que tiene la República Dominicana de endeudarse, ir a los mercados de capitales, se sabe cuáles son los costos, la gente ve el monto, la gente sabe el dinero que le llega al Banco Central, la gente sabe cuál es el rendimiento que se ofrece. Y ahí no hay, por ejemplo, el tema que siempre dicen que antes con los préstamos bancarios había muchas comisiones. Con bonos soberanos la única comisión la cobran los bancos de inversión. Y creo que ya lo que están cobrando es 10 puntos básicos, 0.10, 0.15% de comisión para hacer y le acompañar al gobierno en esta transacción. O sea, no hay forma más eficiente de hacerlo. Yo sería partidario que más que estar buscando préstamos de pool de bancos de desarrollo, a Dominicana le conviene tener un patrón, un protocolo de endeudamiento vía bonos, que puede tener bonos globales para financiamiento presupuestario, bonos globales para proyectos importantes de infraestructura. Tú acabas de decir algo importantísimo, y es el tema de que satanizamos la palabra deuda. Entonces yo estaba sentada con alguien que me dice, no, porque yo tengo tal deuda. Yo le digo, bueno, pero fue una decisión de cómo tú ibas a financiar los activos que tú tienes. ¿Verdad? O sea, la palabra deuda se ha satanizado de una manera poco usual. De hecho, en proyectos privados es súper óptimo tú financiarte con deuda por los impactos fiscales que tiene. Si tú consigues unos proyectos con una rentabilidad significativamente mayor, endeudarte. O sea, súper óptimo. Eso te catapulta el retorno a la inversión de manera importante. Pero en el caso del sector público, Andy, hay una razón todavía más importante. ¿Por qué una carretera que la va a usar yo, mi hijo, el hijo de mi hijo, claro, y el nieto de mi hijo, sí, tengo yo que tiene que pagarla esta generación? No, pero claro que no hace sentido. Los proyectos de infraestructura se financian con deuda. Por definición se financian con deuda. En la República Dominicana, el monto de infraestructura y el presupuesto son unos 2.000 millones de dólares, más o menos. Si eso tú le sumas que este año solamente en bonos teníamos un vencimiento de 500 millones de dólares. ¿Y, claro, de la interna cuánto? Bueno, claro, y teníamos de la interna también. Sí. Pero si ya tú lo ves por el lado de la externa, rápidamente, en esos dos vencimientos, y otros vencimientos pequeños de multilaterales, ya tú tienes ahí los 2.500 millones. Entonces, ¿cuál es la crisis? Entonces es muy importante. De hecho, yo cuestionaría, yo como un taxpayer, cuestionaría al gobierno que me esté financiando obras de infraestructura con mi dinero. Tú lo que sí quisieras, como contribuyente o como comprador de esos bonos, es que esas obras de infraestructuras que se levantan, que en todos los países o en la mayoría de los países, si son carreteras, autopistas, etcétera, deben generar un flujo razonable de ingresos que no lo esté generando. Porque entonces sí vamos a crearnos ya aquí un problema. Por ejemplo, o que yo quiera hacer una planta eléctrica y que yo quiera regalar la energía. No, espérate. No te me endeudes para tú construirme una central termoeléctrica y tú quieras regalar la energía, hacerme populismo. No. Tú tienes que cobrar la energía lo que cuesta para yo poder pagar esa deuda y pagar los intereses de esa deuda. Entonces, tú lo dices claro. O sea, yo quiero saber qué empresa de este país no se ha endeudado nunca. ¿Qué persona? ¿Qué persona? ¿Y por qué entonces, si las empresas y las personas físicas se pueden endeudar, ¿por qué los gobiernos no se pueden endeudar responsablemente? Yo no lo entiendo. Vamos a una pausa.